Bueno chicos, tenemos la siguiente situación. El diseño que se muestra en pantalla es un diseño de las medidas y las formas geométricas que tiene una piscina y una zona verde. Cada medida está pues señalada debido a su color y se nos hace las siguientes preguntas: ¿cuál sería el perímetro de la piscina y cuál sería el perímetro de la zona libre? Bueno, vamos a ver chicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solamente recordar? Cuando hablamos de perímetro, lo que nos importa es solamente la parte externa de la figura, los bordes, no la parte interior, porque la parte interna es la que llamamos área, ¿sí? En el perímetro lo que nos importa son los bordes, el borde externo de las figuras, ¿vale? Entonces vamos a analizar cada una de ellas y responder a las preguntas. Empecemos por la piscina. Nos dan estas medidas y vamos a responder a cuánto equivaldría su perímetro. Acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Debido a la simetría que se presenta acá arriba en la parte superior, pues deberíamos poder concluir que esta medida también equivale a 3,5 metros. Esta medida de acá, devolvámonos un momento. Como podemos ver, esa medida de 3 equivale al radio de la circunferencia, por lo tanto cada radio mide igual, cada radio mediría 3 metros, por lo tanto esta medida de aquí hasta acá, ¿sí?, debería poder medir también 3 metros. Entonces esta medida de acá la concluimos por la simetría de la figura de la parte superior, y esta medida la deberíamos poder concluir debido a que tanto esta medida como esta son radios de la circunferencia, por lo tanto esta otra medida también mide 3 metros. Ya sabiendo eso, entonces pues tenemos que acá mide 3 metros y acá 3,5. Listo, ya teniendo todas las medidas podemos calcular el perímetro. Es la suma de esas distancias del contorno o del borde. No necesariamente tienen que ser siempre lados rectos, ya ahorita lo vamos a ver. Bueno, 3,5 dos veces, el 3,9, 1 metro, 3 metros y 3 metros, para un total de 17,9 metros. Listo, sencillo. Por lo tanto, nuestra primera respuesta son 17,9 metros, el perímetro de la piscina. Ahora, la zona verde creo que es un poco más sencilla. Como les decía anteriormente, el perímetro no necesariamente es de lado, chicos, porque esta curva negra no es un lado, ¿sí? Lado es cuando es un segmento, o sea, líneas rectas. El perímetro también existe en figuras curvas, entonces el perímetro, más que la suma de los lados, es la suma de las distancias del contorno o del borde de una figura, ¿sí? Lo que mide la parte externa de la figura. Acá, ¿qué es lo que hay que concluir? Pues nada, si esta medida es de 4,7, entonces de aquí a acá otros 4,7 y de aquí a acá otros 4,7. Ya como habíamos dicho anteriormente, la medida de acá también equivale a 3 metros, por lo tanto tendríamos esas medidas y pues hacemos la suma de cada una de ellas. Aquí pues rápidamente yo lo hago con la calculadora, entonces 4,7 lo podríamos multiplicar por 3 porque se repite 3 veces y sumamos el 3 con el 3, así sencillamente. Bueno, para un total de 20,1 metros. Entonces lo anotamos acá. Listo, ya para terminar, ¿qué se nos pregunta? Nos dicen que se fusionan las dos áreas, tanto la piscina como la zona verde, y se crea una zona libre, que es la fusión de esas dos zonas. Entonces para eso hacen esta fusión de las dos áreas, y la parte en la zona rosada
conforma esa zona libre, ¿sí? Que es la suma de la zona verde más la piscina. Y se nos pregunta cuánto equivale el perímetro ahora de esta zona. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta acá, chicos? Pues esta medida de 3 metros ya no tiene sentido, porque el borde de nuestra figura sería esto de acá, todo lo que por donde está el mouse, todo esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Esto ya no son bordes de esta figura, porque esa es la parte interna. Entonces solamente nos tenemos que preocupar es por el borde. Este 3 de acá ya no tiene sentido, ¿sí? Y deberíamos poder quitarlo y no considerarlo. Bueno, como les decía, la zona libre es toda esta rosada de acá. Y pues se nos pide calcular su perímetro. Pues recordemos acá las medidas que ya habíamos hallado. Entonces sería medir las medidas de acá, sencillamente. Entonces tendríamos que, voy a ponerla por acá, tendríamos 3,5 dos veces más 3,9 más el 1 más 4,7 tres veces, para un total de 26 metros. Listo. Entonces la respuesta la vemos acá. Listo, chicos, entonces esa es la idea. Tener muy claro el concepto, a qué nos referimos con perímetro, y ya está. Listo, es la suma de algunos valores. Solamente hay que recordar que esos valores son las medidas de la parte externa de una figura.